vamos a empezar con todo lo que son los paquetes de medidas que desde no recuerdo mal, el 14 de marzo que se declaró estado de alarma, a partir del día 17 de marzo, a través de diferentes publicaciones de reales decretos, a través del BOE, las aprobaciones tras el pertinente Consejo de Ministros, pues bueno, se han ido estableciendo por parte del Gobierno una serie de medidas de carácter económico para intentar paliar o al menos disminuir en parte los efectos derivados de toda esta crisis del coronavirus. Subrayar, aunque el título lo deja claro, que solamente voy a tocar aquellas relativas a la actividad empresarial. Hay otras medidas económicas a nivel particular, por así decirlo, que las dejaremos de lado porque no tienen cabida en este webinar. Pero bueno, si tuviese alguna cuestión concreta o puntual, como os digo, en la presentación está el correo, los datos de contacto, pues fuera de lo que es el webinar tampoco tendríamos problema de resolver las dudas que tengáis, ¿no? Entonces, bueno, el programa que vamos a ver pues es este, ¿vale? Lo primero que es, bueno, pues el panorama que hay, ¿no? Esto es lo que en economía se conoce como un cisne negro, es un acontecimiento, un suceso inesperado, por un lado, e incontrolable por otro, ¿no? A todos países les ha pillado a pie cambiado, da igual la ideología política, la capacitación de las personas que componen el gobierno, esto a todo el mundo le da la colleja y como país, como gabinete ejecutivo, pues bueno, el primer golpe te lo llevas. Entonces, bueno, de momento, ¿cómo reacciona el gobierno? Bueno, pues discuten en el Consejo de Ministros diferentes medidas que creen que pueden adaptarse o que pueden ayudar a adaptarse, mejor dicho, a las empresas y autónomos, en este caso, a la situación que hay a través de diferentes concesiones, ayudas económicas, cambios legislativos, etcétera, y lo han hecho a través de un instrumento que se llama los reales decretos ley, ¿no? Que son legislaciones que se hacen, como veis, rápido, a veces demasiado, y tienen que salir luego correcciones sobre las mismas, y de momento pues tenemos 4, pero ya os anticipo que después del Consejo de Ministros de este mediodía, esta tarde-noche, pues saldrá el número 11 y ahí seguiremos pues a saber hasta cuándo. Esperemos que no mucho, que esto no dure mucho más. De momento el estado de alarma está decretado hasta el 11 de abril, perdón, no os asustéis, aunque igual lo prorrogan, pero bueno, es hasta el 11 de abril. A partir de ahí, pues ya veremos qué sucede. Entonces, bueno, vamos a hablar la primera parte pues, de impuestazos, porque sigue habiéndolos y eso no ha cambiado nada, aunque os suenen cosas, aunque hayáis escuchado titulares en televisión, en prensa, etcétera, incluso los propios portavoces públicos, portavoces del gobierno, me refiero, pues a veces la información no está del todo clara, ¿no? Entonces, es normal que tengáis dudas o estéis confundidos, hablaremos de todo ello. En este sentido, aprovecho para hacer un paréntesis y aconsejaros que cuando, no os digo que os leáis el boletín oficial del Estado por las mañanas, cuando sale normalmente 7:30 de la mañana, que nosotros ya desayunamos café, tostadas y BOE, no os pido igual eso, pero sí que, por favor, os informéis de fuentes especializadas y serias, ¿vale? Entonces, la principal fuente, lo que vale de verdad está en el BOE, hay filtraciones de los borradores de los reales decretos ley, pero siempre hay mayores o menores diferencias respecto a lo que se publica en el BOE, ¿no? A lo que recoge el Real Decreto Ley que se publica en el Boletín Oficial del Estado. Si no vais al BOE directamente y no queréis esperar, bueno, pues podéis, evidentemente, en nuestro blog, en nuestra página web, lo vamos actualizando día a día con las nuevas medidas que se van recogiendo, pues vamos actualizando la información, blogs de otros compañeros, que veréis en nuestros perfiles sociales que seguimos, que comentamos estas noticias, bueno, que sean fuentes contrastadas. Con esto no digo que los medios de comunicación mientan o digan la verdad, pero muchas veces los periodistas o no hablan con propiedad o confunden o buscan más el titular y crean confusión con eso. Bueno, dicho esto, veremos también el aplazamiento y suspensión de plazos administrativos. Recordaros que mañana empieza el primer trimestre, en ese sentido no ha cambiado nada, ya puede
llegar aquí el coronavirus, puede llegar el Kraken, puede llegar pues, la pandemia que sea, que la agencia tributaria es inmune a todo esto y en ese sentido, pues nada, aquí no pasa nada. Mañana empieza el primer trimestre. Con eso, ¿qué quiero decir? Pues que tenemos obligación de presentar, que no de pagar, y hablaremos de eso después, todos los modelos tributarios relativos a los meses de enero, febrero y marzo. IVA, sociedades, IRPF, pagos fraccionados, retenciones de alquiler, etc. Con lo cual, cuidado ahí, ¿vale? Lo digo también por lo anterior, ¿no? Que se ha aplazado el pago de deudas y de ciertos plazos administrativos, pero, y en eso nos hemos quejado muchos asesores fiscales, por motivos evidentes, se tienen que seguir presentando los impuestos como se hubiera tenido que hacer si no hubiera pasado esto. Vale, el ICO, que está tan de moda ahora escuchar el ICO. Veremos el Instituto de Crédito Oficial, una entidad de derecho público, una entidad financiera de derecho público que, bueno, pues en su actividad habitual ya facilita una serie de líneas y de avales para empresas y autónomos. Pues vamos a ver aquí qué medidas especiales se han establecido desde el ICO por todo este tema del coronavirus. A nivel de exportación e importación también, qué series qué medidas se proponen, ya veremos. Qué es lo que ocurre con todos esos contratos públicos, licitaciones que estaban en marcha y que se han cancelado. Algunas medidas adicionales más que tengo por aquí apuntadas, que no son principales, pero bueno, igual por ahí estéis alguno que justo os toca, ¿no? Y pues mira, esto a mí me toca. Vale. Más cosas. Los ERTEs, expediente de regulación temporal de empleo, ¿no? Son temporales. Los ERTEs de fuerza mayor, pues durante el periodo en el que se establece o se prolongue el estado de alarma. Los casos de desempleo, ¿vale? Después, la prestación extraordinaria por cese de actividad para pringados de puesto, pues eso para nosotros, para los autónomos. Bueno, todo esto es un poquito lo que os voy a hablar, lo que se ha ido recogiendo en estos 4 con el de hoy, el 11, 5 Real Decreto Ley y bueno, lo he dicho anteriormente, os voy a, entre comillas, soltar la chapa lo más rápido que pueda, ¿vale? Son 2 horas de webinar, no voy a estar hablando igual ni una hora y voy a dejar tiempo más que suficiente para poder dialogar y responder dudas. ¿Sí? Vale. Bueno. Bueno, aquí os dejaré en la presentación el link al documento original de los boletines oficiales del Estado donde se recoge, se publica el Real Decreto Ley correspondiente del 12, del 17, 28, 29 y seguramente hoy del 31 de marzo. ¿Vale? Esto es la fuente y a partir de aquí pues vamos a resumir un poquito las principales cuestiones en cuanto a autónomos y a empresas. Bien. Bueno, lo primero de todo, no se aplaza lo que hemos dicho. Primer trimestre importante, para que luego no haya sustos, errores graves, etc. No se aplaza la presentación de impuestos. El hashtag que os he puesto ahí es el hashtag que desde las diferentes asociaciones de asesores fiscales estamos moviendo en redes porque no perdíamos la esperanza hasta hoy. Hoy ya definitivamente, bueno, yo realmente no tenía mucha esperanza en que Hacienda se apiadara ya no de nosotros, de nuestro trabajo, sino de todos esos empresarios autónomos que incluso ponen o pueden poner en juego su salud teniendo que desplazarse físicamente a sus sedes sociales, ¿vale? A recoger documentación que facilitarnos para poder confeccionar los impuestos. En esta situación, nosotros consideramos que no tenemos las condiciones necesarias para poder realizar bien nuestro trabajo, es decir, para presentar correctamente los modelos tributarios correspondientes a estos 3 primeros meses del año. ¿Eso en qué se puede derivar? En errores, imprecisiones de las presentaciones que puedan acarrear sanciones. Es un problema. Nos parece una falta de responsabilidad y que puesto que desde el Gobierno se ha aprobado una medida que veremos ahora, que es el aplazamiento del pago de deudas tributarias, pues bueno, pues si se da la posibilidad de pagar a 3, 6 meses, luego hablaremos de ello, incluso ahora dicen que puede que 9, ¿por qué no nos dejan pues presentar
todo lo relativo al primer trimestre en junio, ¿no? Digo nos dejan porque somos nosotros los que lo presentamos, pero os afecta también a vosotros, porque vais a tener en estos próximos días que facilitar toda esta información a vuestras asesorías o si tuvierais departamento financiero, pues bueno, el departamento financiero se encargará de ello. Bueno, esto por un lado. Después, la cuota del RETA, bueno, ya lo sabréis, porque los que estéis de alta os la habrán cargado puntualmente esta mañana en vuestra cuenta corriente, pues la cuota del RETA se paga. Entonces, bueno, también desde ATA, UPTA, habéis visto también declaraciones en televisión de Lorenzo Amor, todos los representantes de las asociaciones de autónomos, pues te están moviendo estos hashtags: autónomos cero ingresos, cero pagos y autónomos abandonados. Somos, una vez más, los grandes olvidados en una situación de este tipo. Parece que se proponen medidas, sobre todo a nivel de financiación, como lo veremos, pero claro, la realidad es que ni de lejos se equiparan nuestros derechos a la hora de la verdad a los de un trabajador por cuenta ajena y bueno, y la situación pues puede obligar a muchos autónomos, empresas, incluso espero que no a alguno de vosotros, a tener que echar la presión. ¿Vale? Novedad de hoy que han dicho pues en las declaraciones la ministra Montero, el vicepresidente Pablo Iglesias, en la comparecencia que han hecho tras el Congreso del Consejo de Ministros. Pues hoy, que esto lo he añadido hace un ratito, que se va a permitir por parte de Tesorería la moratoria de las cuotas, tanto de autónomos, las cuotas del RETA, como de los seguros sociales, es decir, las cotizaciones de los trabajadores por parte de la empresa o del autónomo. Entonces, esto lo articulará la propia Tesorería General de la Seguridad Social. El Gobierno le ha dicho a la Tesorería que será ella la que tenga que decir cómo. Y lo que sí que se ha establecido es que va a ser desde abril hasta junio para lo que son las cotizaciones de los trabajadores. Se puede pedir de esos 6 meses, se puede solicitar el aplazamiento. Y ya os digo que las condiciones y cómo se va a articular lo tiene que establecer todavía la Tesorería General de la Seguridad Social. Y para los autónomos desde mayo hasta julio. Un mes más tarde, porque claro, pues, con el pago llevan diferentes plazos, vamos. Se podrá hacer solicitándolo hasta el día 10 del mes. ¿Y qué más? Bueno, y que va a ser retroactivo desde el día 14, que es el día en el que se estableció el estado de alarma. Eso quiere decir que los días para aquellas empresas o autónomos que solicitaron el cese y la prestación extraordinaria por cese de actividad con fecha del mismo día de estado de alarma, porque tuvo que cerrar el local y no podía atender a sus clientes, pues bueno, pues desde ese día se podrá prorrogar el pago de estas cuotas. Es una prórroga del pago, es una moratoria. No quiere decir que nos las perdone. Con lo cual, también aquí que cada uno se ponga frente a su realidad, a su músculo financiero. Es verdad que ahora igual ya te terminaba de ahogar y que dentro de un tiempo no se sabe, pero como se suele decir, puede ser pues pan para hoy y hambre para mañana. ¿Sí? Vale. Entonces, a nivel fiscal, ¿qué medidas se han establecido? Vamos a ver. Un momentito, que admito aquí a gente. Vale. ¿Qué medidas se han establecido? Bueno, pues de momento el aplazamiento de las deudas tributarias. Sí, por favor, si podéis silenciar el micrófono, a los que os he dado acceso ahora, gracias. El aplazamiento de las deudas tributarias que se generen hasta el día 30 de mayo, en principio hasta 6 meses, los tres primeros se pueden aplazar sin que yo genere intereses en la deuda, pero del cuarto al sexto mes incluidos, pues sí que generaría intereses, un pago de intereses que, si no me equivoco, está en el 3,5%. Entonces, se puede aplazar el pago de las deudas tributarias desde que se declaró esto de alarma hasta el 30 de mayo. Hasta 6 meses máximo. ¿Sí? Ahora dicen que igual en hasta 9, ¿no? Pero bueno, eso es algo de hoy que tendremos que esperar a que publiquen esta noche
por la mañana, primera hora, el BOE para ver en qué se confirma. Después, se suspenden los plazos, es decir, si alguno, Dios no lo quiera, estuvierais en medio de una inspección o de un requerimiento informativo en el que se os solicitara documentación y tuvierais una serie de días hábiles para contestar a la administración, ya no solamente tributaria, cualquier administración, bueno, pues aunque estamos hablando de medidas fiscales, en este caso administración tributaria, pues se prorrogan los plazos. Entonces, todos aquellos procedimientos tributarios que estuvieran en marcha antes de la entrada en vigor del Real Decreto Ley del 17 de marzo, se van a prorrogar o se suspenden, mejor dicho, hasta el 30 de abril. Es decir, el 30 de abril se vuelve a correr el plazo, se vuelven a pasar ahí días. Pero todos esos procedimientos que estuvieran abiertos antes de la publicación de este Real Decreto, hasta el 30 de abril se quedan congelados. Y todos aquellos que desde el 17 de marzo, desde la publicación de este Real Decreto, hasta que finalice el estado de alarma, pues se van a quedar congelados o paralizados hasta el 20 de mayo. ¿Sí? Vale. He vuelto a subrayar aquí en amarillo, que no se contempla, un momento, no sabemos, por ahora ya, como empieza mañana el trimestre, no se han contemplado la prórroga de los plazos relativos a las presentaciones tributarias del primer trimestre. ¿Sí? Vale. Más cosas. Bueno, esto lo iremos ampliando. A nivel de liquidez, que es lo que más se ha insistido por parte del gobierno, en que nos endeudemos, básicamente. Entonces, la solución es decir, no os damos ayudas, pero os facilitamos el acceso a la financiación. ¿Cómo lo hacemos? Lo vamos a hacer a través del ICO, mediante la concesión de avales para poder solicitar financiación. Ya sabéis que un aval es una garantía que determinada entidad financiera te puede exigir en un momento dado, cuando solicitas financiación, pues como garantía precisamente de que tú le vas a devolver ese dinero. Y en caso de que no se lo puedas devolver, pues esa garantía, que puede ser o bien real, puede ser un inmueble, por ejemplo, o bien personal, otra persona con unos ingresos que esa entidad financiera considera suficientes como para poderse hacer cargo del pago de la deuda, en caso de que tú no pudieras hacerlo, pues se ejecutaría esa garantía. Entonces, claro, el banco te va a pedir aval a la hora de solicitarte, de concederte financiación a partir de determinada cuantía. ¿Qué es lo que en este caso establece el gobierno? Ampliar las líneas de avales a través del Instituto de Crédito Oficial del ICO. Entonces, establece que se van a ampliar hasta 100.000 millones de euros, pero solamente en estas líneas de avales van a estar enfocadas a solicitud de financiación para necesidades operativas. ¿Qué son necesidades operativas? Bueno, pues todo lo que sería el día a día habitual de una empresa. Pues necesito cash, necesito liquidez para pagar a proveedores, para comprar o renovar una máquina, para una reparación, para el pago de nóminas, todo eso. Incluso pues, para el pago de impuestos también. Lo que no lo van a conceder para cancelar otras deudas. ¿Sí? Luego están, ahora lo veremos más a fondo, los avales. Os he dejado aquí en la presentación links a post de nuestro blog donde lo explicamos todo pues, de forma más extendida. Vamos. Luego están las líneas ICO. Las líneas ICO no son una serie de avales de garantía, sino directamente son préstamos. Aquí pues dice que se va a ampliar los límites de endeudamientos que se establecen en los presupuestos generales del Estado, pues que se van a ampliar en unos 10.000 millones de euros. ¿Sí? Bueno, voy a agregar a dos compañeros más que llegan un poquito tarde. Hola, buenas tardes. A los que os acabáis de incorporar os pido por favor que silenciéis el micrófono de momento. ¿Ok? Venga, gracias. Vale, y después, cobertura a las operaciones de exportación para aquellas empresas, un poco para todos aquellos que estuvierais en una actividad internacional de exportación, de importación, pues para todo lo que es el tema de exportación se va a articular una línea de cobertura aseguradora para todas esas operaciones posteriores al decreto de estado de alarma a través de CESCE, de la institución CESCE, en 2.000 millones de euros. Vale, no para, como os he dicho, no para situaciones anteriores, ¿vale? A toda esta crisis derivada del coronavirus. Está pensado para pymes, ¿vale?
las pymes, yo creo que en general son casi todas, en España más del 97% del tejido empresarial son pymes o micropymes, hasta 250 trabajadores, y tiene que cumplir, además de no tener más de 250 trabajadores, que su volumen de facturación sea inferior a 50 millones de euros o su volumen de activo inferior a 43 millones de euros. Con lo cual, casi todas o casi todos nos vamos a incluir en pymes, supongo. Vale, y para aquellas empresas que no son pymes, pero que tienen la calificación de empresa exportadora, que es otro tema. Bueno. Después, para los trámites de importación, se van a agilizar los trámites aduaneros a través de la delegación de funciones por parte de la autoridad aduanera. Esto lo estáis viendo en las noticias, especialmente con todo lo que es el material sanitario, que se está intentando agilizar el despacho y demás. Bueno, y luego, ¿qué pasa con los contratos públicos? Bueno, pues todos los contratos públicos que se hayan visto afectados, bueno, todos los contratos públicos que estuvieran en vigor en el momento del decreto de estado de alarma, automáticamente se cancela. Entonces, lo que el Gobierno aprobará más adelante en algún Consejo de Ministros, a través de la publicación de otro Real Decreto Ley, que todavía no se ha hecho, es establecer una serie de ayudas para compensar los efectos negativos de la cancelación de estos contratos en empresas y autónomos. Como os digo, todavía no se ha concretado, pero más adelante lo veremos. Vale, más cositas. Luego, bueno, si hubiera algún titular de una explotación agraria que por la sequía de 2017 hubiera tenido que solicitar financiación, también se establecen ayudas para aquellos agricultores que se vieran afectados por este hecho. A nivel mercantil, todo lo que son los plazos de presentación de cuentas anuales, etcétera, también se van a ver prorrogados en el tiempo, pues a raíz de todo este problema. Y bueno, ahora vamos a ver más medidas que he incluido aquí también adicionalmente. También de hoy, esto lo he estado copiando así rápido en el ordenador con la televisión enfrente mientras comía. Comparecían los ministros, con lo cual tendremos que esperar un poquito a que publiquen esta tarde-noche el BOE, se confirme esto que han dicho, y muchas veces de lo que ellos comunican a lo que luego efectivamente se aprueba se publica en el BOE y se aprueba en el Real Decreto, hay algunas diferencias, incluso a veces pues, detalles que se nos escapan, ¿no? A todos los que estamos atentos a estas novedades. Entonces, os lo pongo aquí como provisional, os lo he puesto aquí en rojo, y en cuanto lo tengamos confirmado lo publicaremos en nuestro blog. Vale, entonces, de momento lo que ya hemos comentado. Moratoria, que no exención en el pago de cuotas de seguridad social, tanto de trabajadores por cuenta ajena como por trabajadores por cuenta propia o autónomos. Para aquellos autónomos o empresarios que tuvieran un local o hubieran adquirido un local mediante un préstamo hipotecario, bueno, pues se va a eximir del pago de la hipoteca durante el periodo que dure el estado de alarma o haya cesado la actividad, y para aquellos autónomos que cumplan con el requisito de que sus ingresos hayan disminuido, como veremos más adelante en la solicitud del cese de actividad, en un 75% más respecto al promedio de los 6 meses anteriores. O sea que al final esto puede que no se pueda beneficiar a mucha gente. Disminuyan. Esto se va a equiparar, esta exención del pago de la hipoteca se equipara un poco a la exención del pago de hipoteca o de alquiler que veremos a continuación, a las condiciones a particulares. Determinado nivel mínimo de ingresos, todo lo que baje ese nivel mínimo de ingresos será susceptible de poderse acoger a esta medida. Si no, no. Con lo cual hay muchos, la gran mayoría, a efectos prácticos, que se van a quedar fuera de poderse acoger a esta ventaja. Después, lo mismo con los alquileres. Si en lugar de tener en propiedad y estar pagando una hipoteca por ese local, estamos pagando un alquiler, pues aquellos autónomos que puedan justificar una disminución drástica de sus ingresos podrían acogerse al aplazamiento del pago del alquiler. Siempre aquí se va a contemplar una compensación por parte del Gobierno para los pequeños propietarios. Se trata de que aquellas personas que tienen esos abuelitos, ¿no? Que decía, en algún caso también que conocemos el despacho, que tiene una pensión pequeñita, pero alquilan un par de locales, un garaje, un piso y con eso viven, ¿no? Pues bueno, no se trata de que para favorecer a uno se perjudique a otros. Lo que sí que esto solamente es para pequeños propietarios.
aquellos grandes propietarios o aquellos conocidos como fondos buitres o sociedades de inversión cuyo negocio es el del arrendamiento inmobiliario, se les va a pedir o bien una quita del 50% del alquiler mensual de esos locales, o llegar a un acuerdo con el propietario o una moratoria de al menos 10 meses. Entonces, todo esto se va a detallar más en el BOE. Lo he ido cogiendo al aire y seguramente se me escape algo o hay alguna pequeña imprecisión. Ya disculparéis, pero vamos a la carrera. Después, se va a flexibilizar un poco, no está mal, sobre todo por mis compañeros laboralistas, ¿no? Daniel Blas, que es el responsable nuestro del área laboral, que van como locos con la justificación del hecho que provoca o la solicitud del expediente regulador temporal de empleo, ¿no? Los ERTEs pues nos estamos quejando los profesionales de que son muy estrictos, todos deberían ser en esta situación de causa de fuerza mayor y se están tirando estas solicitudes por tierra en muchos casos, de forma, bajo nuestro punto de vista, muy estricta. También para la solicitud de prestaciones extraordinarias de esa actividad para autónomos que piden, pues bueno, lo veremos lo que piden, pero bueno, que también se va a flexibilizar un poco estos requisitos, se va a mirar, se va a tener como la manga más ancha, ¿no? No quiere decir que va a colar todo, pero bueno, parece que van a levantar un poquito el pie, ¿no? Y la manera de calcular estos importes. Después, también ha insistido mucho en la comparecencia que se iban a facilitar diferentes formatos de microcréditos, tanto para, más allá de lo que hemos hablado del ICO, tanto para la actividad ordinaria de la empresa, del autónomo, como para el pago de alquileres, que se iban a establecer microcréditos de hasta 10.000 euros, a devolver a 6 años al 0% de interés. Bueno, todo esto, como os digo, lo iremos detallando. Pero que se va a facilitar una línea de microcréditos también para todo este tipo de necesidades. Se va a ampliar también lo que os he comentado antes, ¿no? Que en lugar de hasta 6 meses el pago de las deudas tributarias, pues se va a prorrogar incluso hasta 9 meses. Y luego una de las, aparte de la exención en el pago de la cuota autónoma, es decir, oye, hasta que yo pueda justificar ingresos no me cobres la cuota autónoma, de eso nanay. Y también había otra reivindicación de todo lo que son suministros, luz, agua, gas, internet, que un negocio puede tener, pues que se eximiera el pago de los mismos, tampoco se ha recogido, al menos en este Real Decreto que veremos publicado en las próximas horas. De momento no se ha recogido. Por eso lo reflejo ahí tachado. Vale. Tema de avales del ICO. Bueno, de la línea de 100.000 millones de euros, de momento, en uno de estos reales decretos, pues esa primera batería de avales pues ya se ha concretado, ¿no? Entonces, esa primera línea contempla un importe de 20.000 millones de euros. 10.000 millones de euros para pymes, para renovaciones de préstamos, no para cancelaciones, para renovaciones y nuevos préstamos concedidos a autónomos y pymes, y hasta 10.000 para aquellas que no reúnan la condición de pymes. Vale, entonces tendríamos 10.000 millones para entendernos. Requisitos no estar a 31 de diciembre de 2019 en el fichero de morosos, ¿no? Se suele conocer así, lo que es el FIRBE, y en el caso de pymes y autónomos, la cuantía que se nos va a avalar es de un máximo del 80% de la operación. Es decir, si nosotros fuéramos a solicitar un préstamo de 50.000 euros, pues nos avalaría el ICO hasta 40.000. El aval por los otros 10.000 euros lo tendríamos que aportar nosotros. ¿Se entiende, no? Es decir, el ICO no te va a avalar el total de la operación. En el caso de una pyme va a avalar hasta, que no quiere decir que te avale un 80%, sino hasta un 80%, y la diferencia la tenemos de alguna manera que garantizar a la entidad financiera nosotros. En el caso de las empresas que no reúnan la condición de pyme, pues será un máximo del 70% para las nuevas operaciones y para las de renovación 60%. Vale. Si nos fijamos en el GIF,
este que os he puesto para que no sea tan tostonazo la presentación, pero los pongo también por algo, ¿no? Aquí vemos a un hombrecillo haciendo cuentas y cálculos. Bueno, pues ese es el banquero. Al final, todas estas operaciones que podría avalar en el límite de esos porcentajes el ICO van a estar supeditadas a la aprobación mediante los mecanismos habituales de la correspondiente entidad financiera. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos solicitar el aval al ICO, el ICO nos puede aportar hasta un 80% de garantía de esa operación, nosotros podemos encontrar el 20% de la garantía de la otra operación, pero será el banco el que tenga la potestad de aprobarnos esa operación. Es decir, si no la ve viable o factible, nos la puede rechazar. Esto no garantiza el que el banco nos conceda la financiación, ¿vale? Y ya por último os pongo aquí el calendario de estas líneas de avales. Para aquellas operaciones no anteriores al 17 de marzo de 2020, se puede solicitar hasta el 30 de septiembre de este año y el plazo de devolución de los préstamos que se podrían avalar no pueden superar los 5 años, con un año de carencia en el pago de intereses. El pago de intereses va del 0,20% al 1,5%, pero bueno, todo esto os he dejado un link, a ver dónde está. Os he dejado un link en algún sitio aquí, o en la anterior, sí, está en la anterior diapositiva, ¿vale? Aquí tenéis el link a las nuevas líneas de avales ICO y ahí tenéis todas las características, podéis acceder también a través del post a la página del ICO, a la nota de prensa del ICO con las condiciones, los tipos de interés y demás. También las entidades financieras que se adhieren a esta línea de financiación del ICO. Para lo que es el sector turismo, hemos hablado de avales, de garantías, pero para lo que es el sector turismo ya se ha articulado de esta ampliación de los 10.000 millones de euros en préstamos, ya se ha articulado pues, para aquellas empresas con epígrafe de actividad relacionada con el turismo y análogos, ¿vale? Todo lo que sería pues, hoteles, transportes, todo lo que tenga que ver con el turismo y que esté recogido en esos epígrafes relacionados, que podéis consultar también en el Real Decreto Ley. Se articula una línea de préstamo, una línea ICO específica que ha recogido tanto a las empresas que se vieron afectadas por la quiebra del operador logístico británico Thomas Cook, como por aquellas empresas que han visto paralizada su actividad turística con motivo de toda esta crisis del coronavirus, ¿sí? Entonces, se pone a disposición de estas empresas que solicitaran préstamos, que no avales, que no líneas de avales y garantías para luego poder pedir esa financiación en un banco. Directamente el ICO va a ser el que aquí a estas empresas le pueda prestar hasta un máximo de 500.000 euros en una única operación o en varias, pero máximo de 500.000 euros por empresa o autónomo. Y aquí el plazo, dentro de las condiciones de esos préstamos, el plazo máximo sería 4 años con uno de carencia en intereses. ¿Sí? No os preocupéis si vais haciendo preguntas por el chat, que luego las miraremos todas ya y ahí iremos abriendo micrófonos. Vale, a nivel laboral, bueno, toda esta información me la ha facilitado nuestro responsable de área laboral, Daniel Blas, que estos días, bueno, pues os podéis imaginar cómo está, de fiesta. Entonces, aquí vamos a recoger las principales medidas. Os he dejado también links a más posts del blog, donde algunas de las principales o de las que mayor interés os pueden suscitar desarrollamos ampliamente y que vamos además actualizando, porque de momento salen algunas medidas, pero luego se van ampliando estas medidas. Estas mismas medidas se van matizando, se van incorporando elementos interesantes, entonces nosotros vamos actualizando. Veréis en el encabezado de todos los posts la fecha de actualización de esos posts, ¿sí? Entonces, lo primero que se estableció por parte del gobierno es el fomento del teletrabajo, es decir, todas aquellas empresas que puedan continuar llevando a cabo su actividad, pues como por ejemplo estoy haciendo yo ahora, y bueno, yo y mi equipo, desde casa, pues a teletrabajar. Eso lo primero. Después, bueno, podáis o no teletrabajar, se establecen también, pensando sobre todo en los padres de familia que tienen a sus niños ahora en casa porque no pueden ir al colegio y tienen que atenderlos,
a familiares, personas mayores que pues, no pueden ser atendidas por ejemplo, un cuidador que venía a casa antes, etcétera, pues que la empresa facilite medidas de conciliación, incluso de reducción de jornada de hasta el 100%, lo que sería una excedencia. Vale, y cuando con todo esto no es suficiente o la empresa pues no puede continuar su marcha o tiene una estructura de costes que pone en vilo su continuidad, pues se contempla lo que son los ERTEs, los expedientes reguladores temporales de empleo por causa de fuerza mayor. ¿Cuál es la diferencia respecto a un ERTE ordinario? Aparte de que el proceso es más ágil, ya lo vamos a ver en mayor profundidad. Pues, entre comillas, facilidad, que hemos visto que los requisitos han sido bastante férreos en cuanto a la justificación por parte también de inspección de trabajo y demás, el posibilitar a las empresas el acceso a ayudas para el pago de las cotizaciones de los trabajadores durante este periodo. Vale, pues eso ahora lo veremos. Después, ¿qué pasa si alguno de vosotros tenéis trabajadores y paráis en una situación de desempleo, paráis en una situación temporal de inactividad, que cobran, que no cobran, si no tienen el periodo mínimo de cotización? Pues incluso para aquellos que no hubieran estado cotizando durante al menos un año, se les contempla el derecho a poder acceder a esa prestación. También lo veremos ahora más tranquilamente. Y por último, pues que habéis estado oyendo mucho, incluso algunos la pensáis solicitar ahora en que acaba marzo, que es todo esto de la prestación excepcional del cese de autónomos, ¿no? Ya existía la famosa CATA, el cese de actividad del trabajador autónomo, la prestación por ese motivo, pero ahora excepcional, y cuál es la diferencia respecto a la ordinaria y qué implica ello, ¿vale? Bueno, los ERTEs. Bueno, el ERTE de fuerza mayor. A ver si con este esquemita más o menos lo puedo explicar de una manera poco digerible. Bueno, la posibilidad de solicitar este expediente de regulación temporal de empleo aludiendo a la causa de fuerza mayor sería el poder aplicar este ERTE hasta el fin del estado de alarma, que a día de hoy es el 11 de abril. Es decir, sería un expediente de regulación temporal de empleo hasta esa fecha, hasta que termine el estado de alarma. Entonces, ahora veremos las ventajas de que pueda ser considerado este expediente regulador de empleo, las ventajas que tendría por ser considerado de fuerza mayor respecto a que tengamos que ir por la vía ordinaria y aludir motivos de carácter económico, de reestructuración de la empresa, etcétera. Es decir, motivos reales, que es lo que ha pasado, pues motivos económicos, o mira, he tenido que reestructurar la plantilla, o mira tal. Bueno, pues si tuviéramos que ir por ahí, en lugar de podernos acoger al motivo o causa de fuerza mayor, pues se complica todo. Se complica todo a nivel de justificación, de plazos de resolución de estos expedientes por parte de la autoridad laboral, etc. Entonces, se establece esta figura o esta causa de fuerza mayor en la solicitud de estos ERTEs con motivo del coronavirus. Entonces, ¿cuándo se puede aludir o cuándo se puede solicitar que la causa de nuestra solicitud de ERTE es de fuerza mayor? Pues bien cuando la actividad, continuar con la actividad, mejor dicho, implique un riesgo para la salud de trabajadores o de terceros, ¿vale? Bueno, pues por aquí, por ejemplo, gabinetes de fisioterapia. Oye, pues es que mi trabajo es tocar a la gente, aunque suene un poco mal, ¿no? Entonces, no puedo hacer esto porque tengo que estar a 2 metros, tal, entonces me la estoy jugando, puedo contagiar también a otros, etcétera, ¿no? Entonces, tengo que cerrar. O bueno, ya sabéis, luego lo veremos, lo que no sean consideradas actividades esenciales, se cierra, ¿no? Entonces, efectivamente, además, durante ese periodo que decretaron ayer o antes de ayer, ya no me acuerdo porque ya no sé qué día es siquiera, ¿no? Como os pasará a muchos de vosotros. Pues entre el 30 de abril, que eso fue ayer, aunque se anunció el 29,
y ayer fue un día de transición hasta el 9 de abril, en principio, si no eres considerada actividad esencial, no puedes ir al trabajo, aunque quieras, aunque estés dispuesto, no puedes ir. Entonces, tampoco se puede suscitar un ERTE por el procedimiento ordinario durante ese periodo. Vale, luego volveremos a ese tema, pero para no irme de lo que estaba comentando, pues para que sea considerada fuerza mayor, que implica un riesgo para la salud o que inevitablemente esta crisis del coronavirus ha supuesto una paralización de la actividad o cierre del mismo. Y a mí me han dicho que tengo que cerrar la tienda, no puedo tenerla abierta. O que se está ahora justificando mucho, me decía alguien, hablarles de la falta de suministros, porque es lo que más fácil nos resulta de justificar como motivo de ERTE de fuerza mayor. Es decir, mire, es que no me llega el material, no me llega lo que yo necesito para poder continuar con mi actividad y tengo que cerrar. No puedo producir, no puedo atender o dar servicio a mis clientes, ¿no? O sea, se paraliza la actividad. Entonces, los ERTEs de fuerza mayor que pudieran acogerse a uno de estos motivos, pues pueden ser o por suspensión de la actividad, cierre, o de aquellas actividades que se consideran esenciales, como es, pues hemos visto, el sector farma, el sector alimentación, el sector delivery, lo que son entregas, transporte, que el gobierno ha establecido como prioritarios en su continuidad para poder atender las necesidades de la población. No podrían solicitar de fuerza mayor alegando motivo de suspensión de actividad, tendrían que alegar pues, o hacerlo no por una suspensión del 100% de las horas de los trabajadores, sino en un porcentaje determinado. Es decir, mira, yo no tengo el mismo volumen de negocio, creo que está pasando ahora con las gasolineras, que les obligan a estar abiertas, pero como la gente no puede coger el coche, no puede desplazarse, no tienen el mismo trabajo, entonces no pueden cerrar, no pueden hacer un ERTE de fuerza mayor, mandar a todo el mundo a casa temporalmente, reducirle 100% la jornada, porque el Estado les obliga a permanecer abiertos, pero igual pues se podrían irse a un ERTE de fuerza mayor con una reducción porcentual del 30-40% de la jornada laboral de esos empleados, ¿no? Porque es una actividad esencial y no les dejan cerrar. Vale. ¿Cómo se solicita un ERTE de fuerza mayor? Bueno, pues eso para Daniel Blas, ¿no? Y para los laboralistas. Y os recomiendo que acudáis pues, a un buen asesor laboral para que os lo gestione, ¿no? Porque ya os he dicho que los requisitos que está poniendo tanto trabajo como el SEPE pues son bastante férreos. Entonces, se solicita, bueno, hay dos modelos de solicitud, después se tiene que documentar todos los motivos, tiene que haber una justificación económica también, un estudio económico, unas cifras de esa baja actividad, de esos motivos que vamos a aludir. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque en uno de los últimos BOEs, creo que también el del 29, el mismo del 29, establecía fuertes sanciones para aquellas solicitudes de ERTE en las que lo que se aludía como motivo de ese ERTE pues no era cierto o era parcialmente cierto, ¿no? Entonces ahí sí que está siendo muy, muy estricto la autoridad laboral. Está vigilando mucho, incluso ese proceso de comprobación, de verificación de datos, lo está llevando a cabo in situ con personal técnico de la agencia tributaria y la policía, incluso. Con lo cual no es tontería tampoco. Es decir, y por último, en ese proceso, que estoy simplificando mucho, sería comunicar a los trabajadores la solicitud del ERTE. Es decir, a los trabajadores hay que comunicarlos. En caso de que haya más de X empleados, se tiene que constituir un comité de 3 personas en la empresa con las que, aparte de gestionar esa comunicación, bueno, pues transmitirles y negociar las condiciones del mismo, ¿sí? Entonces, la autoridad laboral va a tener no los 7 días ordinarios, sino, en principio, se había reducido el plazo a 5 días, pero a nivel de comunidad autónoma de Aragón se ha prorrogado el plazo de silencio administrativo de 5 a 10 días, con lo cual nos cargamos ese silencio administrativo al prorrogar el plazo de resolución a 10 días, porque esos 5 días que
que en general a nivel estatal se habían estipulado para poder pronunciarse, o que debía, en los que debía la autoridad, en este caso de pronunciarse acerca de la resolución del ERTE, pues al prorrogarse a 10 días, pues nos cargamos el silencio administrativo positivo. Con lo cual hay que esperar 10 días para que nos diga algo el SEPE. El SEPE se va a apoyar en Inspección de Trabajo para verificar todos estos datos que nosotros les hemos aportado para justificar la solicitud del ERTE y que cumplimos las causas establecidas, y bueno, se coordinará con el SEPE. Entonces, ventaja de que el ERTE sea considerado y aprobado como fuerza mayor, pues ahora veremos en torno a los empleados, ¿vale? Que siempre van a estar más protegidos, y lo estamos viendo con todas las medidas que se están aprobando, que las empresas o los autónomos. Bueno, pues principalmente que las cotizaciones de los trabajadores, el pago de las cuotas de seguridad social, corren por parte del Estado. A cambio, la empresa se compromete a mantener el nivel de empleo, el número de trabajadores en plantilla durante los 6 siguientes meses a la concesión del ERTE. Bueno, esto la verdad es que es bastante follón y farragoso, pero como no lo vais a hacer, espero vosotros, lo hará vuestro asesor laboral. Si no lo ha hecho ya, pues bueno, yo creo que con esto es suficiente para entender un poquito qué es, cómo funciona y dónde hay que tener cuidado. De todas maneras, también en el blog lo tenemos todo más detallado. Más cositas. Vale, el tema del desempleo. Bueno, pues aquí, cuando el ERTE es de causa de fuerza mayor, pues lo que se da acceso es a esta prestación por desempleo, que en el caso de llevar a cabo un ERTE ordinario, que ya hemos visto que en este periodo ahora, hasta el 9 de abril, no se puede llevar a cabo un ERTE habiendo motivos ordinarios, pues no va a impedir el acceso a esa prestación a un trabajador que lleve menos de un año, es decir, que no cumpla con el periodo mínimo cotizado. Va a poder acceder igualmente durante el periodo que dure el ERTE de fuerza mayor al cobro de la prestación por desempleo. Tampoco va a correr el plazo de esa prestación por desempleo que nosotros estamos consumiendo. No estamos despedidos de la empresa, no estamos desempleados, estamos temporalmente en nuestras casas sin trabajar, ¿no? O sea, no hay una rescisión del contrato, sino que temporalmente se suspende. Con lo cual, tampoco va a consumir plazos de cobro de prestación a posteriori. Es decir, si entre un año nos quedamos en desempleo, el tiempo que hemos estado cobrando la prestación durante este estado de alarma no iba a computar el plazo al que nosotros, el plazo total que nos generaría derecho a cobro de prestación. Vale, lo que hemos dicho, el pago de las cuotas de seguridad social, el 100% de la cotización corre a cargo del Estado. ¿Y cuánto vamos a cobrar, ¿no? La gran pregunta. Bueno, sobre la base reguladora, que la base reguladora es el promedio de la base de cotización del trabajador durante los 6 últimos meses, 180 días, pues sobre ese promedio de base de cotización de 6 meses, que es lo que se conoce como base reguladora, cobraríamos los 6 primeros meses el 70%. Y a partir del 7º mes pasaríamos a cobrar el 50%. ¿Sí? Entonces, se ha establecido también unos máximos. Es decir, independientemente de la base por la que tú has estado cotizando y la base reguladora que se calcule a partir de las 6 últimas bases de cotización tuyas, es decir, yo tenía una base de 2.000 y pico euros. Pues el 70% de 2.000 y pico euros son 1.500 euros, ¿sí? Bueno, pues aquí lo que te dice es que no vas a cobrar 1.500 euros, porque sería el 70% de los 2.000 y pico, sino que como máximo cobrarías 1.900. Se amplía a 1.254 euros y si tienes 2 o más hijos hasta 1.400, pero nunca cobrarás más de esos límites, ¿vale? Tanto para el 70% de los 6 primeros meses como para el 50% de los sucesivos meses. Vale, durante este periodo de ERTE, en el que la empresa estuviera en ERTE, todos aquellos contratos que tuvieran carácter temporal se suspenderían. Es decir, el plazo de esos contratos temporales no correría tampoco. Ningún contrato temporal expirará durante el periodo en el que la empresa esté en ERTE.
Vale, también se excluye, que aquí también hubo mucha confusión y malas interpretaciones, en parte por lo que ya os he comentado anteriormente, no es que no se pueda despedir durante el ERTE, ¿no? El periodo de alarma, sino que lo que se excluye es la causa objetiva como causa de despido durante este estado de alarma, perdón, no del ERTE. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Yo voy a despedir a una persona, la puedo despedir y te dirán, sí, lo que no puedes salir es causa objetiva, con lo cual le vas a tener que pagar sí o sí con indemnización 33 días por año de trabajo. Pero se puede despedir. Vale, y luego, esto lo he puesto en rojo porque también desde hoy los trabajadores temporales cuyo contrato finalice durante el periodo de alarma tendrán derecho al cobro de la prestación. Así como esta suspensión de los contratos temporales solo para los ERTEs, que os lo he dejado aquí, si nosotros somos una empresa que no hemos acudido a un ERTE y resulta que tenemos un trabajador o somos un trabajador que estamos con contrato temporal en una empresa durante este periodo de alarma, pues vamos a tener derecho, independientemente del periodo que hayamos cotizado, a una prestación mínima, si no nos correspondiera más, del 80% de lo que supone 3 veces el IPREM, el índice de precios tarifa, que viene a suponer unos 400 euros al mes, más o menos, un poquito más de 400 euros al mes. Así que en el peor de los casos, como trabajadores temporales, si finalizara nuestro contrato durante este periodo de alarma, aunque no tuviéramos derecho a más, pues por lo menos 400 euros al mes vamos a cobrar. ¿Sí? Bueno, esto es relativo al desempleo. Y aquí, que esto seguro que os interesa más, intenta esquematizarlo lo máximo posible, actualizando si hay alguna novedad más en el post del blog. Tenemos ahí incluso algún modelo de impreso de solicitud y demás, pero bueno, lo vamos a explicar. ¿Qué es lo que ocurre con los autónomos? Pues nos ha podido pasar. Bien, como el señor este del GIF, que nos han dicho, tienes que cerrar la puerta, no puedes seguir prestando tus servicios, vendiendo tus productos de cara al público, cierra la casa hasta que esto acabe. Si no puedes salir de trabajar, lo siento mucho, pero de cara al público aquí nada, ¿no? Entonces, si tú tienes que cerrar o tus ingresos, no rendimientos, ¿vale? Que esto también hoy he tenido una consulta al respecto. O sea, tu facturación. En el Real Decreto Ley habla de ingresos. Aunque nos pidan los libros registro que incluyen los libros de facturas recibidas, no estamos hablando de rendimiento neto de beneficio, sino de ingresos. Pues si bien hemos tenido que cerrar o nuestros ingresos han disminuido en un 75% o más respecto al promedio de los 6 últimos meses, es decir, si vamos a solicitar o creemos o vamos a hacer las cuentas para ver si solicitamos la prestación extraordinaria por cese de actividad. En abril, una vez cerrado marzo hoy, decir, pues tengo que promediar mis ingresos, mis ventas de los 6 últimos meses, es decir, de septiembre a febrero, y si ese promedio es un 75% más superior a los ingresos que he tenido este mes de marzo, podría, por este motivo económico, disminuir de ingresos, solicitar facturado. Un 25% o menos de un 25% respecto al promedio de los 6 últimos meses podría solicitar esa prestación. Esta subida de prestación no solamente es para autónomos individuales, autónomos independientes, sino también la pueden solicitar los autónomos societarios. ¿Vale? O sea, no es excluyente aquí, no es excluyente de momento, no nos excluyen a los societarios. Entonces, esta prestación se va a pagar o va a tener una duración de un mes, o si el periodo de alarma se prorroga más de un mes, toco madera, pues durante el periodo que durará el estado de alarma. Bien. No hay que darse de baja. Aquí el problema es que como sinceramente pues lo han legislado muy rápido y muy chapuceramente, pues hay cuestiones que han dejado abiertas, hay cuestiones que en el Real Decreto Ley no se concretaban, ha tenido que sacar una instrucción la tesorería, después han ampliado en el siguiente Real Decreto Ley información acerca de esta prestación. Entonces, al principio se pensaba que se tenía que dar de baja. Luego que no. Luego, bueno, pues no te tienes que dar de baja, ¿de acuerdo? No te tienes que dar de baja y durante ese periodo tú estás en cese de actividad, ¿vale? No te das de baja, pero solicitas la prestación por cese de actividad. Con lo cual, durante ese periodo no puedes facturar.
Si tienes que hacer alguna factura irremediablemente durante ese periodo, pues esa factura tendrá que esperar. O si la tienes que hacer y te va a sacar, bueno, es que no la puedes hacer si has solicitado la prestación, ¿no? Tendrás que esperar a que finalice el periodo de alarma. Entonces, durante este tiempo en el que tú no te has dado de baja, pero estás en cese de actividad, sigues cotizando. Y tampoco te va a computar en el plazo de solicitud de futuras prestaciones por cese de actividad, lo que es la cata esta, ¿no? Que esto ya existía. Lo que pasa, la prestación, esto es extraordinario por motivo del coronavirus de cese de actividad. Pero el cese de actividad del trabajador autónomo y cata ya se contempla anteriormente en nuestra legislación. Entonces, otra de las grandes cuestiones que ha habido dudas y controversia. Bueno, entonces, la cuota de autónomo de ese periodo para el que yo ya he solicitado el cese de actividad y demás, ya me la han cobrado, porque ellos la han cobrado. ¿Qué hago? Me la devuelven, entonces enseguida se dijo que sí que se devolvía y la propia Tesorería General de la Seguridad Social en sus perfiles sociales publicó que el autónomo que solicita la prestación extraordinaria por cese de actividad tendría que solicitar su devolución a través de una solicitud de ingresos indebidos. Es decir, dejaba la pelota en el tejado del autónomo que iniciará el procedimiento administrativo de solicitud de ingresos indebidos. Es decir, yo te la he cobrado, te la voy a devolver, pero me lo tienes que pedir por los cauces administrativos habituales. Bueno, al final recularon por toda la presión de la gente y el malestar, cabreo, disconformidad y demás, y la van a devolver de oficio, con lo cual nos cobrarán la cuota, ya nos la han cobrado, pero luego nos la devolverán, nos la abonarán en cuenta. Se puede solicitar desde un mes, desde que se declaró el estado de alarma, es decir, se declaró el 14 de marzo, pues un mes hasta el 14 de abril. No el 15, que nadie se equivoque, que a uno por ahí, he visto por ahí escrito el 15 y no. Entonces, ¿qué es lo que nos van a pagar? ¿Qué cuantía o por qué importe nos va a pagar esa prestación? Bueno, pues por el 70% de la base de cotización que como autónomos estamos cotizando de los 12 últimos meses. ¿Qué es lo que ocurre si no llevamos 12 meses cotizados? Bueno, pues que se utilizará como referencia la base mínima de cotización. Entonces, si la base mínima de cotización, que como se prorrogaron los presupuestos en 2019 eran 900 y pico euros, pues el 70% son 661,08 euros. Si nosotros hemos estado cotizando durante esos 12 meses por más importe que la base mínima, o si somos autónomos societarios, esa base de cotizaciones de 900 y pico euros, 1000 y pico, pues el importe será superior, pero siempre el 70% de esa base de cotización. Si tenemos contratados trabajadores y queremos solicitar la prestación extraordinaria por cese de actividad, primero tenemos que llevar a cabo un ERTE. Si no, no podemos solicitar la prestación. ¿De acuerdo? Esta prestación es incompatible con otras prestaciones. Es decir, si nosotros, como es el caso de mi socio, nosotros no vamos a pedir la prestación por cese de actividad, porque ahora mismo lo que no podemos es cesar la actividad precisamente. Pero bueno, mi socio está cobrando ahora la prestación de paternidad, porque acaba de ser papi, pues no podría, en caso de tener que chapar el garito, y no podría plantearse solicitar esta prestación porque es incompatible con otras prestaciones. Igualmente la de cuidado de menores de 12 meses o, por ejemplo, aquellos autónomos que prorrogan su actividad durante un periodo de tiempo más allá del que necesitarían para jubilarse, por el mero hecho de tener derecho a cobrar la prestación de jubilación, no podrían solicitar esta prestación. Vale, hay que estar de alta en renta y al corriente de pagos. Aquellos despistados que se dejan la cuenta pelada, que te pasan la cuota y no tenías y hay tal, que cual, bueno, pues no os excluyen del cobro de esta prestación, pero sí que os dicen que primero vais a tener que ir a tesorería o solicitar una carta de pago para poneros al día de las cuotas. Y finalmente, ¿cómo se solicita? ¿Qué es lo que hace falta para pedirla? Cada uno en la mutua en la que esté dado de alta en su alta de autónomos, entonces podéis buscar el modelo TA 0521 de alta en el RETA y allí en un apartado aparece la mutua, la MAD, CEMAP, la que sea, ¿no? Mutua universal, la que sea.
Entonces, tenéis que ir a la página web de vuestra mutua, rellenar un formulario que hay, PDF autorrellenable, lo descargáis, el DNI fotocopiado, el modelo 145 que podéis encontrar disponible en la página web de la agencia tributaria, que es el modelo en el que indicáis vuestra situación como sujeto pasivo del IRPF para el cálculo de retenciones. Y si el motivo por el que solicitéis la prestación es el de cierre, con eso ya estaría. Si el motivo por el que justificáis el cese de actividad o por el que pedís la prestación es el de disminución de un 75% más de vuestros ingresos, tendríais que además aportar, en el caso de como autónomos solitarios, la contabilidad de la empresa, pero en el caso de autónomos, los libros de IVA, los libros de registro que tenéis obligación además de cumplimentar y que hay, bueno, pues los libros de facturas emitidas, facturas recibidas, gastos y tal. Tendríais que justificarlo con eso que es un poco la contabilidad del autónomo. Perdón. Vale. Bueno, eso es. Las propias mutuas han habilitado una dirección de correo específica para remitir tanto el formulario como el DNI, el modelo 145 y en el caso de que se requieran los libros de IVA. ¿Vale? Entonces, ahí ya cada uno, si no sabéis cuál es vuestra mutua, no tenéis el alta autónomos, la habéis perdido y demás, con vuestro certificado electrónico, desde la página web de Tesorería General de la Seguridad Social, en los trámites se puede solicitar un duplicado. En el momento te sale ahí en PDF. Vale, más cosas. Esto que salió el 29 con periodo transitorio el día 30 y hoy ya nadie que no esté llevando a cabo una actividad esencial puede acudir a su puesto de trabajo habitual. Entonces, desde el 30, ya hemos dicho que es día periodo transitorio 31 hoy, hasta el 9, para intentar frenar la famosa curva, todos a casa, pero esto no aplica a los trabajadores autónomos. Nosotros siempre aparte. Vale, tampoco aplica a todos aquellos teletrabajadores, o sea, a todos aquellos trabajadores que tuviéramos teletrabajando en sus casas, es decir, no va, si ya están teletrabajando, que sigan trabajando. Ni tampoco a aquellos que estén en una situación de baja o por accidente laboral o enfermedad común, profesional y demás, ¿vale? ¿Qué son actividades esenciales? Os he dejado directamente aquí el listado del BOE. Cuidado aquí, antes os lo he comentado, porque el listado de actividades esenciales que aparecían en esos famosos borradores del Real Decreto Ley que se filtran unas horas antes y que todos devoramos obviamente para poder, antes de que llegue el BOE a medianoche, podría decir algo a los clientes que estaban pendientes de si mañana sus trabajadores tenían o no que ir a trabajar, pues luego se publicó el Real Decreto Ley y había variaciones. Entonces, aquí directamente dejo el BOE, en nuestro blog también las tenéis todas allí detalladas, pero aquí veríamos cuáles son las actividades esenciales. Si estás llevando a cabo una actividad esencial, bueno, pues puedes continuar yendo a tu puesto de trabajo, pero hoy, esta mañana, han publicado en el BOE un modelo de declaración responsable a emitir para los trabajadores por cuenta ajena. Es decir, que todos los que tengáis trabajadores y todos los que estéis al frente de una empresa o seáis autónomos que estéis llevando a cabo una actividad de las consideradas esenciales y vuestros trabajadores van a continuar acudiendo al puesto de trabajo, tenéis que rellenarles y firmarles esta especie de declaración responsable de autorización, bueno, no, declaración responsable. No para ir tú a trabajar como autónomo, pero sí si tienes trabajadores o para los trabajadores de cualquier empresa, que se considere su actividad esencial y que tengan y vayan a continuar yendo a su puesto de trabajo. Hay que rellenarlo. También nos preguntaban, oye, que a mí esto la empresa ya me lo había firmado por si acaso. Bueno, pues si tiene al menos estos campos, esta información, pues será igualmente válido. Pero aquí ha publicado un modelo que entendemos que es con la información mínima que debe contener cualquier declaración responsable que la empresa haga o que el autónomo haga a sus trabajadores. ¿Sí? También nos deja el link al BOE donde está colgado el modelo del que os he puesto aquí un pantallazo para que veáis. Insisto, esto a los autónomos no nos aplica. Tampoco a aquellos trabajadores que se vieran afectados por
por los ERTEs, lógicamente. Y luego esto, ¿qué es esto del permiso retribuido recuperable? En el fondo es lo que se conocía como una distribución irregular de jornada, que muchas empresas, me comentaba ayer un amigo que trabaja en BSH, en su propio convenio interno ya contemplan, ¿no? Porque son empresas que a veces pues tienen unos picos acusados de producción, que trabajan por proyectos y tal, y que tienen como esa flexibilidad para poder distribuir de manera irregular la jornada de sus trabajadores. Entonces, en este mismo BOE, que restringía el desplazamiento de los trabajadores a las empresas solamente para aquellas que llevan a cabo actividades esenciales, se les mandaba a casa y decías, bueno, ¿cómo se les manda a casa? Bueno, pues esto es un permiso retribuido recuperable. Te mandamos a casa, te seguimos pagando. Pero el trabajador, la empresa le tiene que seguir pagando al trabajador, pero el trabajador tiene que desde que termine el estado de alarma hasta el 31 de diciembre recuperar esas horas de común acuerdo con la empresa, o también hay una opción que es decir, oye, pues a mí no me interesa luego alargar mi jornada laboral durante 2 o 3 meses hasta recuperar las horas que me faltan, me cojo vacaciones, pues por el motivo que sea, también es una posibilidad, ¿vale? Entonces, eso es en lo que consiste el permiso retribuido recuperable, este famoso que también habréis oído hablar. Bien, y yo creo que con esto ya vale. Joder, al final quería hablar menos tiempo y menuda chapa os he soltado. Entonces, voy a dejar de compartir la pantalla, me vengo aquí, voy a mirar el chat, que he visto que habéis estado aquí escribiendo cositas, y si os parece, leo las preguntas, las voy contestando. Si necesito preguntaros algo, os doy paso y os abriré el micrófono. Vale. Vale, aquí pone, perdón, donde colocar la información no se ha escuchado bien, la colocaré en nuestro blog, pero os dejaré el link del post donde la coloque de nuestro blog, os lo dejaré en el muro de chat. Vale, hay que comunicar, a ver, en el Real Decreto Ley 9 dice que hay que comunicar a los trabajadores al SEPE en 5 días después de presentar el ERTE. No es que esperar 10 días, no, o sea, 10 días son los días que tiene el SEPE para comunicarte la resolución. Aquí pone que el SEPE en 5 días, pero es que Aragón ha establecido, porque en este sentido también hay una potestad autonómica, 5 días extra, con lo cual se va a 10 días. ¿Vale? Esto no lo veréis en el Real Decreto Ley, que lo que veréis será los 5 días, sino que esto se ha publicado, lo tendréis en la página web del Gobierno de Aragón publicado. ¿Vale? Esto era bien audio. Vale. Luego, María, una tienda que vende comida preparada permanece abierta, pero está teniendo ventas bastante bajas. Si solicita ERTE o prestación por cese de autónomos, ¿entraría al caso de fuerza mayor o sería por causas económicas? Vamos a ver. La causa de fuerza mayor está únicamente vinculada a la solicitud del ERTE, que es un expediente de regulación temporal de empleo. Es decir, si bien para solicitar la prestación de cese de actividad, si tienes trabajadores, para poderla pedir antes tienes que llevar a cabo un ERTE, las ventas, tú si puedes justificar económicamente que tu negocio se ha visto claramente afectado por esta situación del coronavirus, adelante, lo vas a tener que justificar muy bien. Me explico, tenemos casos de clientes que han pedido el ERTE, que son los que más dificultades han tenido porque les han cancelado contratos clientes suyos, vamos, que en definitiva han habido motivos económicos para llevar a cabo ese expediente regulador de empleo. Entonces, si tú, en cambio, pudieras justificar que no es el caso de la tienda de comida preparada, dificultades para poder obtener tu materia prima, tus alimentos, sería mucho más fácil. O, dicho de otra manera, trabajo, el SEPE, en este caso, mejor dicho, no te va a poner las trabas que está poniendo por los casos de clientes que tenemos nosotros en el despacho, a aquellos que aluden motivos puramente económicos. Eso por un lado. Para pedir el cese, la prestación extraordinaria, el cese de actividad, que es otra cosa que no tiene nada que ver con el expediente regulador de empleo, sí que puedes aludir motivos económicos. O sea, o bien lo puedes pedir porque te han obligado a cerrar el establecimiento, no puedes llevar a cabo tu trabajo o tu servicio porque no puedes acceder al cliente,
pues ponía el ejemplo del caso de la consulta del fisioterapeuta. Mi trabajo, tengo que estar tocando a gente y me han dicho que fuera actividades de riesgo, que no se lleve a cabo ni una. Tengo que cerrar. Pues ese es un motivo. Y el otro es, como he comentado, que tus ingresos se vean disminuidos en un 75% más respecto al promedio de los 6 meses anteriores. Ahí sí que podrías aludir. Motivo de causa económica. Vale, otra vez bien audio. Si se ha facturado algo antes del 14, pero el pago llega después, hay que esperar a que se resuelva el ERTE para pedir... Vale, bueno, si se ha facturado algo antes y el pago llega después, estamos hablando de facturación, ¿vale? El pago, igual, imagínate tú que trabajas con la administración, te están pagando algo de diciembre. Pues no, o sea, es facturar. No puedes facturar si solicitas el CSA, la prestación por cese de actividad. Y luego pone, hay que esperar a que se resuelva el ERTE para pedir cese de actividad o se puede presentar antes. Hay que esperar al ERTE, porque si no te lo conceden, los trabajadores continúan empleados y te piden que antes tienes que solicitar y que te sea aprobado el ERTE. Es condición. Se apruebe el ERTE. Vale, Blanca dice solicitud hasta el 14 de abril. Se ampliará el plazo con estos 8 nuevos días de abril. En principio, el estado de alarma se ha fijado hasta el 11 de abril. Y como era un mes desde que se... Bueno, que no tiene que ver, que es que el plazo es un mes desde que se publicó esta medida, que fue el 14 de marzo. Entonces, como se publicó con ese Real Decreto Ley en el BOE del 14 de marzo, es un mes desde la publicación de la medida. Tienes hasta el 14 de abril para solicitarlo. No se amplía. A ver, dice... Pedro, da un tiempo para todas las preguntas. Vale. María. Sobre las cuotas de marzo y abril de los autónomos, ¿puede repetir cómo va a proceder la administración? ¿Devuelven? ¿Se paga la parte proporcional? A ver. En función de la fecha en la que tú solicites el cese de actividad, te van a devolver la parte proporcional de la cuota de marzo y la de abril, pero te la van a cobrar, luego te la devolverán de oficio. Esto es por los procedimientos de cobro que tiene la tesorería, porque es más difícil reprogramar luego, o sea, cancelarte el cobro les es más difícil que cobrarte y luego abonarte, ¿vale? Entonces, te van a cobrar los días proporcionales de marzo. Si tú solicitas antes del final de mes, claro, si es por motivos económicos, la solicitud del cese de actividad lo vas a tener que hacer el 1 de abril. Vas a tener que esperar a cerrar para justificar que en marzo tus ventas han disminuido un 75% o más del promedio de los meses anteriores. Si tú el 14 de marzo, con la entrada en vigor del estado de alarma, cerraste la consulta de fisioterapia, por seguir con el ejemplo que he puesto antes, desde el 14 de marzo te va a computar a ti la solicitud si te conceden la prestación por cese de actividad. Con lo cual, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que te abonarán la parte proporcional de la cuota de autónomo de marzo. O sea, te cobrarán solamente los 13 primeros días o 14 primeros días de marzo. Vale. Hasta que se resuelve el ERTE, ¿qué se hace con los trabajadores? Que trabajen, que no trabajen. Hombre, pues hasta que se resuelva el ERTE, tú sigues igual. Igual dentro de las medidas que se han establecido por decreto o con motivo del estado de alarma. Es decir, si pueden ir porque es actividad esencial a su puesto de trabajo, irán. Tienes que favorecer el teletrabajo, en todos casos que sea posible, la conciliación, etcétera, etcétera. Hasta que se resuelva el ERTE, los trabajadores pues no pueden trabajar de otra manera que la habitual. Bueno, me refiero, mientras no pongan en peligro la salud suya y del resto, ¿no?, de ciudadanos. Pero no se va a ver afectada, o sea, no van a trabajar menos horas como si hubiera entrado ya en vigor el ERTE. Tienen que trabajar, siempre y cuando puedan y no se salten ninguna de las medidas que ha decretado el estado de alarma. Blanca, soy autónoma, pero en mi trabajo hay trayectos entre provincias y depende de pymes. Es un sí, pero no. ¿Justifico el cese de actividad? A ver, soy autónoma, pero en mi trabajo hay trayectos entre provincias y dependo de pymes. Pues, hombre, no es que te hayan cerrado, pero es que no te van a dejar desplazarte si no es por motivo
de causa mayor, es decir, tengo a mi madre con 90 años sola en el pueblo, le tengo que llevar comida. O sea, si no es estrictamente necesario, o transporto alimentos, o pues te van a decir que tú no puedes llevar a cabo tu trabajo, con lo cual sí que entiendo que podrías justificar la imposibilidad de llevar a cabo tu trabajo. Y me imagino que eso también va a redundar en la facturación de ese mes. O sea, casi que podrías ir por las dos vías, o la económica o la de cierre, no de establecimiento, pero la imposibilidad. Lo que pasa es que tú no vas a poder justificar un cierre. Tendrías que al final justificar un descenso de tus ingresos en un 75% o más. Vale. Luego, si has facturado algo en marzo, pero antes del día 14, suelo facturar muchas veces sobre el 3 o el 5. Y aquí se corta. Vale, pues, a ver, entiendo que lo que preguntas, claro, el problema aquí es que es el mes entero. O sea, a ti, si no puedes justificar el cierre del establecimiento, ahora el 1 de abril tendrás cerrado marzo y da igual que lo factures todo a principio de marzo y que luego no hayas facturado nada el resto del mes. Lo que tienes que comparar es la facturación, en este caso de marzo, con el promedio de los 6 meses anteriores. Y ya está. Estoy en una mutua alternativa al RETA. ¿Tengo derecho a prestación por cese de actividad? Mira, buena pregunta. Porque los que estáis en un régimen de estos especiales, no sé si seas abogada o arquitecta, una movida de estas, eso lo tienes que hablar porque no está claro del todo. Porque esta medida del cese de actividades de trabajador autónomo. Claro, el trabajador autónomo es el que está dado de alta en el RETA. Otra cosa es que tú además estés dado de alta en Hacienda, tengas capacidad de facturar y de llevar a cabo una actividad económica. Pero yo creo que al no estar en el RETA no tienes derecho a esta prestación porque no cotizas por el RETA. Y yo no sé si esa mutua alternativa, que ya te he dicho, pues, a unos arquitectos, abogados, una profesión liberal de estas, contempla algún tipo de medida para estos casos. Tendrás que preguntarles a ellos. Vale, pero entonces hay que comunicar al SEPE en 5 días desde el ERTE o no. Vamos a ver. Que, por favor, ¿en qué ha salido de los 10 días? A ver, esto ya te lo buscaré en qué ha salido porque es Daniel el que nos lo comunicó. Y ahora mismo de memoria no me lo sé. Pero vamos a ver. ¿Esto de comunicar al SEPE en 5 días desde el ERTE o no? O sea, tú haces el SEPE y lo de los 5 días, insisto, era en principio el plazo establecido para que el SEPE se pronuncie acerca de la resolución de la solicitud del ERTE. Que ese plazo en Aragón se amplía a 10 días. O sea, que el SEPE no te va a contestar hasta 10 días. La autoridad laboral no te va a contestar aquí en Aragón hasta 10 días. Pero no es que tú lo tengas que solicitar en 5 días. Vale, un segundo. Más. Para una papelería de material técnico que tiene tienda online, estaría obligado a cerrar si es comercio minorista y no tiene prensa. Pues yo esto te remito al BOE que he dejado colgado ahí. Por favor, silenciar aquí. Vale, al BOE que he dejado colgado en actividades esenciales, porque si no se ajusta estrictamente a la descripción de la actividad que queda recogida en el BOE, te pueden sancionar si permaneces abierta. Reducción del 75% con IVA o sin él, sin IVA. Siempre se está hablando de base imponible en términos económicos. IVA no incluido. Vale, para solicitarla, de todas maneras me imagino, bueno, no sé, si tienes diferentes actividades, alguna con IVA o sin IVA, pero en principio el IVA en el cálculo del 75% no debería afectar. Ahora, Ana Belén, para solicitar la prestación, en mi caso, comencé realmente a ganar dinero la última semana de noviembre, aunque estoy de alta hace más de un año, con lo cual, si cogen los 6 meses anteriores, septiembre, octubre y casi noviembre, no gané nada, así que el promedio, siendo que la primera semana de marzo sí que gané algo, si es posible que no del 75. Pues entonces, nada. Si no os da esa cuenta, si el promedio de septiembre a febrero no es un 75% o más superior a las ventas de marzo, no puedes justificar. Ya os digo que todas estas medidas parecen muchas, parece que tenemos muchas opciones los autónomos, pero a la verdad
no todo el mundo se puede acoger a las mismas. En tu caso, además, Ana Belén, no sé si lo has consultado con nosotros o con Dai, pero bueno, ya te digo que no, ya lo siento. Vale, vea, se amplía 10 días el plazo para que la autoridad laboral conteste, pero también para comunicar los trabajadores del SEPE, no. Eso no cambia. Lo único que se ha ampliado es de 5 a 10 días, como os decía antes, el plazo para que se pronuncie la autoridad laboral, no para la comunicación de los trabajadores al SEPE. Vale. Comunicar al SEPE su desempleo en 5 días, que eso sigue siendo 5 días, no obligatorio detenerte, sino enviar al SEPE a los trabajadores. Esos son 5 días. Y por cierto, no lo he comentado, pero efectivamente es en el caso de que se apruebe el ERTE, la empresa en esos 5 días tiene que hacer el comunicado global, no es el trabajador el que tiene que comunicar su situación de desempleo al SEPE, sino que es la empresa la que, una vez resuelto el ERTE, tiene 5 días de plazo para comunicar esa situación de desempleo y qué trabajadores se han visto afectados por la medida del ERTE al SEPE. ¿Sí? Con esto yo creo que ahora es que ya este tema ha quedado claro. Si no, preguntáis. Vale. Eso es. Ya veo bien el estudio lo que estoy comentando. Julián, ¿se sabe si habrá ayudas a autónomos para seguir en el negocio, aparte de los créditos que indicas en la presentación? Perdón, que me ría, porque es que es por no llorar. Comentaba con mi compañera de Aciris, Miriam, hoy, que va a dar una charla en el IAF parecida y tal. Y dice, la voy a acabar muy rápido. Me decía, vais a morir todos, no hay ninguna ayuda, ahora, créditos y financiación podéis pedir toda la que queráis, pero claro, hay que devolverla. Entonces, a Julián yo creo que ya te he respondido. ¿Sí? Muchas líneas de financiación, pero lo que son ayudas a fondo perdido, por decirlo así de alguna forma, no las hay. O ni siquiera que nos perdonen la cuota autónomos, tampoco te dejan aplazar el pago, pero lo tienes que pagar. Te dejan financiarte, que en el fondo es endeudarte, te van a dar seguramente financiación porque te va a avalar el ICO, al menos el 80%, pero lo tienes que devolver. Entonces, ahí también hay que ser conscientes y ver qué capacidad de evolución de esos préstamos vamos a tener. O en caso de que solicitemos a tesorería las condiciones que al final concrete la tesorería, lo que os comento que se recogerá en el BOE de esta noche o de mañana, la prórroga en el pago de las cuotas del RETA, pues a ver también luego que no las vamos a pagar este mes o el que viene, pero las tenemos que pagar luego. O sea que esto también tenerlo en cuenta. Vale, aquí, un agricultor que trabaja para un tercero realizando una plantación de productos de alimentación, ¿qué documento tiene que llevar para acreditar a qué se dedica? Ya que la plantación cuenta 30 kilómetros de su domicilio. Bueno, pues ese modelo que os he dejado, en el que el titular de la explotación le va a firmar con la información que requiere esa declaración responsable al trabajador, pues lo que requiere la autoridad para justificar ese desplazamiento. Es el modelo que os he dejado ahí en pantallazo, que os dejaré, mejor dicho, y os he linkado al BOE, que lo tenéis ahí directamente para imprimir y rellenar. ¿Más cosillas? ¿Alguna otra duda? ¿Cuestión? Vale, el certificado de empresa para el desempleo de trabajadores hay base de contingencias comunes y base de desempleo. ¿Qué diferencia hay? A ver, esto es una cuestión que no tiene mucho que ver con esto, pero cuando tú cotizas, las contingencias comunes es todo lo que es en caso de enfermedad, invalidez, etcétera, ¿no? O sea, es la parte que de seguro social paga la empresa en ese concepto. Se incluye ahí en lo que son las contingencias comunes. Y la base de desempleo es lo que la empresa paga, la parte de la cuota es que la empresa paga para el fondo de esas prestaciones que en el futuro los trabajadores terminan cobrando. Eso no quiere decir que el trabajador vaya a cobrar solamente lo que la empresa ha cotizado en concepto de base de desempleo en caso de que termine cobrando una prestación por desempleo, ¿no? Eso quiere decir que
te están dando información de lo que tú como empresa estás cotizando al trabajador, a qué se va destinando. O a la hucha de las contingencias comunes, por así decirlo, o a la hucha del desempleo. O sea que luego ahí, evidentemente, hay otras inyecciones financieras a cada una de esas huchas a través de presupuestos, etcétera, y de las cuotas de autónomos. Entonces, eso es un concepto más de nómina, vamos. Autónomo se justifica el descenso de ingreso del 75%, entonces presentas cese antes del 14 y te ayudan, no, 661, sí, antes del 14 de abril, sí, vale. Y te dan la ayuda de 661 euros durante lo que dure el estado de alarma y pagas las cuotas de seguridad social, pero luego te las devuelven en ese periodo de estado de alarma. Sí, es lo que tú dices. Si tú justificas como autónomo el descenso de ingresos en un 75% más del mes de marzo respecto al promedio de los 6 meses anteriores, lo tienes que hacer antes del 14 de abril, que es el límite para presentar la solicitud de prestación extraordinaria de acceso a actividad, y te van a pagar 661 euros un mes, o si se prorrogara el estado de alarma, proporcionalmente al tiempo que dure el estado de alarma. Y luego, la Seguridad Social, la cuota que te cobra de autónomo, que te va a cobrar, te la devolverá el oficio. Efectivamente. Vale, Julián, ¿no te parece un porcentaje brutal para optar a una ayuda, una reducción de más del 70% de ingresos? ¿De dónde han podido tomar ese porcentaje? Ese porcentaje no lo han tomado en ningún lado, lo han decidido los ministros en el Consejo del martes pasado. Es así, quiero decir. ¿Cómo justifican que te ha afectado verdaderamente, de una forma verdaderamente crítica? Pues han puesto el 75%. Si ponen que te ha afectado en un 40%, pues claro, va a tener que aflojar la mano a más gente. Y al final estas ayudas se trata de, vamos, esto ya es, bueno, me tengo que cortar, pero estas ayudas se trata de que sean muchas y causen mucho ruido, pero luego que económicamente el impacto sobre las arcas públicas sea el menor posible, está claro. ¿75% del descenso de tu actividad es mucho? Pues sí, es mucho. Sobre todo si estamos hablando de 1.500, 2.000 euros, que un 75% te deja en 500 o en menos euros, y con eso al mes pues estamos viendo verdaderos dramas, ¿no? Que nadie puede vivir o subsistir con un 25% de sus ingresos habituales. Ahora, si tú facturas 6.000 euros, por decir algo, y te quedas con 1.500, pues puedes aguantar. Pues es mucho, pero es que eso no lo han tomado a ningún lado. Lo han decidido entre los ministros que conforman el Consejo, y les toca tomar esta decisión. Han establecido ese porcentaje y en esa raya unos sí, otros no. ¿Más cosas? Sí que os digo que estéis atentos pues a mañana, que actualizaremos sobre todo las medidas que ha anunciado hoy en rueda de prensa, a ver realmente en qué se concretan, ¿no? De lo que han dicho, que confirmen que son esas medidas, y bueno, no serán las últimas modificaciones que se hagan, ¿eh? Ya han anunciado que habrá más a futuro. No, lo colgaré en nuestro blog y daré acceso al post del blog donde dejé colgado el resumen de las medidas a día de hoy en el muro de FAC, que veo que aquí preguntáis si saco algún material descargable. Que no me deje ninguna. Vale, a ver, nuevo mensaje. Sí, bueno, no es que sean las mejores noticias, la verdad. Pero bueno, sí que se está haciendo mucha presión desde todas las asociaciones empresariales de autónomos, también desde la Asociación de Jóvenes Empresarios, a través de CEAGE, la propia Confederación Española de Empresarios, de Jóvenes Empresarios, va a sacar una línea específica de financiación para asociados. O sea, hay también muchas otras instituciones, ¿no? Y
y habrá que esperar también las entidades financieras qué tipo de productos sacan, ¿no? Y habrá que ver más allá del gobierno, ¿no? Yo creo que es tiempo más de sociedad que de Estado, ¿no? Más sociedad y menos Estado. Apoyarnos entre nosotros, establecer una economía colaborativa más fuerte, comercio local, etcétera. Yo creo que en eso nos tenemos que concienciar mucho, pasar las vacaciones este verano en Aragón, etcétera. A ver, más preguntas. ¿Las subvenciones recibidas en los últimos 6 meses no computan como ingreso, no? Las subvenciones fiscalmente se imputan como ingresos en la fecha de resolución, excepto algún caso excepcional que es la fecha de cobro. Entonces, eso asegúrate en la base de resolución de concesión de esa subvención cómo se tienen que declarar, porque lo suelen poner ahí, en la resolución de la subvención, ¿eh? Entonces, sí que se pueden considerar como ingresos. Entonces, ahí te cambiaría igual las cuentas. Eso que lo pregunta Ana Belén Puyal, pues interesante también para otros, ¿eh? Subvenciones de nuevo autónomo, de creación de empleo, subvención, bueno, del tipo que sea, tenerlo en cuenta. En este caso sería favorable, ¿no? Porque si la habéis recibido antes de marzo, pues va a aumentar el promedio de facturación de los meses con los que se compara el descenso de este último mes. Vale, si te niegan a ERTE por fuerza mayor, ¿te dan plazo para pasarte a reducción de ingresos o hay que empezar uno nuevo? Entiendo que dices que si te niegan el ERTE por fuerza mayor, tú lo que automáticamente ya tendrías que, en caso de seguir queriendo solicitar un ERTE, ir por la vía ordinaria. Si vas por la vía ordinaria, aludiendo a motivos económicos, que entiendo que es lo que pregunta aquí en audio, sería empezar un nuevo proceso de ERTE por la vía ordinaria, con otros plazos y es otro procedimiento completamente distinto, porque este ERTE de causa de fuerza mayor es un ERTE específico en relación a toda esta crisis del coronavirus y de un procedimiento particular y unos plazos diferentes. No tiene nada que ver, se iniciaría otro proceso administrativo, la fiesta, vamos. Vale, Sonides Luna. Entonces entiendo que aunque sea cierre forzoso, no nos van a ayudar nada, ¿no? Hombre, si es un cierre forzoso, tú sí que establecimiento, como el caso de la clínica de fisioterapia que os he comentado, eso es la causa que tú puedes aludir para solicitar la prestación. No te van a pedir números. Otra cosa es que tú cierres porque no tienes trabajo, porque la gente no va o porque te obligan a cerrar. No, o sea, no cierras más que voluntariamente y tengas unos ingresos al final de mes que respecto al promedio de los meses anteriores sea de un 25%, más de un 25%, por lo cual no puedes aludir ni el motivo de cierre obligatorio ni el motivo económico. Entonces no te puedes acoger o no puedes solicitar esa prestación extraordinaria. Vale. Más cosas. Y lo mismo para el cese de actividad. ¿Te dejan modificar ya en justificación de reducción de ingresos o hay que empezar uno nuevo? A ver, este es un proceso con la mutua, ¿vale? El de solicitud de cese de actividad. Tú cuando haces el proceso de cese de actividad, lo mismo. Puedes decir, he tenido que cerrar obligatoriamente porque es una actividad de riesgo y me he visto abocado al cierre, o mis ingresos al final de marzo han disminuido en un 75% más. Y ya está. O sea, no entiendo aquí el que haya que empezar uno nuevo. Si te niegan esa actividad, es que no lo puedes volver a pedir, porque entiendo que no hay un motivo o que no han cambiado las circunstancias del motivo que tú has justificado para la solicitud del cese. O te obligan a cerrar, o no te obligan a cerrar, pero tus ventas han disminuido en más de un 75%. En mi caso, sí, con 2 autónomos socios, siendo imprenta, no somos actividad esencial, por lo que no podemos abrir. A ver, en mi caso, somos SL, con 2 autónomos socios, siendo imprenta, no somos actividad esencial, por lo que no podemos abrir. Vale, no podéis abrir, entonces, como autónomos societarios, podríais solicitar la prestación de cese de actividad por cierre, que ha cerrado el negocio. Igual que si fuerais autónomo.
Ya he dicho que a los autónomos societarios de momento no los excluye. En el muro de ZAC dejaré el link del post del blog donde vamos actualizando todo. O sea, tenemos varios posts en el blog del Exintec y ahí vamos actualizando todas las medidas económicas para empresas y autónomos. Todo el tema laboral, todo el tema fiscal, financiación, lo vamos actualizando todo ahí. Pero crearé una entrada específica en la que os voy a dejar toda la presentación, más que nada porque yo creo que es un esquema resumen bastante compacto de toda la información que luego queda recogida en el blog. El vídeo del chat, esto lo está grabando Zaragoza Activa, tendréis que preguntarle a ellos si lo van a colgar o no. Y luego, para solicitar la prestación es condición que ceses la actividad o con no factura suficiente. A ver, cuando tú solicitas la prestación a la mutua, lo haces estando de alta en el RETA. Además, es un requisito estar de alta en el RETA, aparte al corriente de pago de las cuotas, ¿vale? Entonces, tú solicitas la prestación por cese de actividad. Cese de actividad quiere decir que aunque estás de alta, no llevas a cabo actividad y por tanto no puedes facturar. Si puedes comprar o no comprar, si puedes trabajar y facturar más tarde, en principio, sobre todo lo de trabajar y facturar más tarde, no, porque estás de cese de actividad. Que ya tenías, como decía un cliente, es que yo tenía hecho un pedido, me va a llegar, ya está hecho, ¿no? Pero en principio no deberías llevar a cabo actividad alguna porque estás en cese temporal por este motivo extraordinario de actividad. Y te dan la prestación porque entienden que te ves abocado a dejar de trabajar. Si tú solicitas la prestación y sigues trabajando, estás incumpliendo, ¿no? No tiene sentido pedir la prestación y seguir trabajando. Vale, hola Inés, ¿qué tal? Nos conocemos también. Yo trabajé hasta el 12 de marzo en que mi principal cliente, que es el Ayuntamiento de Zaragoza, me paró los trabajos. Soy diseñadora gráfica. No es una actividad esencial y no he podido trabajar el resto del mes, pero lo peor vendrá en abril. Vale, entonces, has llegado ahora, he comentado que aunque todavía no están articuladas, no sabemos cuándo publicarán unas ayudas específicas para aquellas personas que os habéis visto afectadas por la suspensión de contratos públicos, que podría ser algo a lo que tú te podrías acoger por esa paralización de trabajo con el Ayuntamiento de Zaragoza, y por otro lado, tú probablemente trabajas desde casa antes de toda esta movida. Entonces, la clave para poder solicitar la prestación es que tus ingresos se han visto reducidos un 75% más este mes de marzo respecto al promedio de los 6 meses anteriores. Claro, lo peor vendrá en abril. En principio el estado de alarma es hasta el día 11. Se supone que a partir del 12 se va a ir recuperando la normalidad, si esto no se prorroga más. Efectivamente, como dices, lo peor ya no es que vaya a venir en abril, lo peor va a ser los próximos meses, porque esto que decía el gobierno repetidamente estos últimos días de vamos a hibernar la economía, eso no se puede hacer. O sea, la economía no se puede hibernar. Las empresas no se pueden congelar y parar como la pantalla aquí en el ordenador y ya está. Entonces, toda esa inercia que lleva la actividad económica, pues evidentemente va a necesitar de un tiempo para recuperar. Entonces, aquí, respecto a lo que compartes con nosotros, que estés atenta cuando se publiquen ayudas relacionadas con la suspensión de contratos públicos y que eches cuentas a ver si en marzo tu facturación ha disminuido un 75% más respecto al resto de los 6 meses anteriores, de septiembre a febrero, y solicites la prestación, que menos da una piedra. Y que te devolverán, además de esa prestación, te devolverán la cuota autónoma de abril. Vale, siempre el renta estás incluido en NHA, Hermandad de Arquitectos, como comentaba antes. Puedes pedir también la prestación. En principio no, porque no estás de alta, que es la condición y el requisito primero que
que se establece para solicitar esta prestación. Está de alta en el RETA. Entonces, habla con la Hermandad de Arquitectos, no sé si ellos articulan algún tipo de medida para situaciones de este tipo, pero si no estás en el RETA, en cualquier régimen del RETA, o sea, que hay varios, régimen de seguridad social de trabajo autónomo, que hay varios, normalmente todos estamos en el RETA, pero están agricultores, trabajadores del mar, etcétera, ¿no? Vale. Si tienes una página web, dice la mutua que no tienes derecho al cese. Si tienes una página web. Yo tengo una página web en mi despacho. ¿A qué te refieres? Tienda online. Pero tú, que te diga la mutua misa, por decir, a ver, lo que hay que fijarse es en el boletín oficial del Estado que recoge el Real Decreto Ley. En este caso, las causas que tú puedes aludir para solicitar las prestaciones o que he tenido que cerrar, entiendo que tú no has cerrado si tienes una tienda online, es decir, tienes una página web en la que vendes tus artículos, con lo cual tendrías que irte a la causa de motivos económicos y ver si tu facturación ha disminuido. Si tengo dos actividades, una de ellas no cesa y la otra sí, no, cesas tú, no cesan tus actividades, Ana Belén, entonces tú cesas la actividad por completo, porque la prestación te la dan a ti, da igual que estés dada de alta en 1 o en 15 epígrafes del IAE, no podrías llevar a cabo la actividad. Si en vez de retrasar de nada, es Sony es Luna, pero claro, en muchas empresas se va a notar en abril, marzo y menos, efectivamente, lo que acabamos de comentar. Vale. Si tienes una página de dice tienes derecho al cese, pero puede dejar la página visible para que sigan viendo los productos, aunque anuncies que no puedes comprar. Sí, vale. Lo que si vendéis online, justificáis una disminución de ingresos en un 75% más, vuestra principal actividad se basa en el comercio online, ahí hay que capar la tienda online. Hay que poner un cartelito, en estos momentos no podemos atenderles, cuando finalice el estado de alarma nos volverás a tener disponible o algo así. Sí, por ejemplo, tenemos a un cliente que tiene comercio online que sea de alta y de baja autónomo en función de los encargos que tiene, que trabaja con encargos, pero también tiene la tienda online abierta y cuando está de baja de autónomo, de autónoma en este caso, como quiere hacer las cosas bien, lo que hace es poner un banner en la tienda online y decir que hasta después del verano, por ejemplo, que se vuelve a dar de alta, no atenderá pedidos en la tienda online. Entonces, si anulas las ventas, yo entiendo que tú haces esa actividad y que no estás infringiendo ese cese de actividad, no estás saltándotelo, vamos. Más cosillas. Financiación, tenéis acceso a financiación a toda la del mundo. Entonces, será por dinero. Parece que han abierto aquí el grifo, ahora, luego hay que devolverlo. Ese es el problema. No sé si habéis escuchado que hay algunos restaurantes que están vendiendo bonos de cenas, de comidas para después de la cuarentena. Entonces dicen, oye, nosotros, como bien decía Inés, o como decía Sonia Luna y tal, lo peor no va a ser ahora, estos días de estado de alarma, va a ser después, a ver cómo arrancamos, si es que arrancamos y tal. Bueno, pues este restaurante, por ejemplo, dice, bueno, ya sé que efectivamente lo difícil viene luego, no sé para cuánto he calculado que tengo dinero para aguantar, gasolina, el cash burning rate o el runway, me da para 6 meses o no. Entonces voy a ir vendiendo ahora bonos de comidas con algún tipo de descuento, pues regalamos la copa después del postre, gin tonic, lo que sea, y con eso yo estoy ingresando ahora dinero que me va a ayudar a seguir pagando a mis trabajadores hasta que pueda abrir. Cuando abra, evidentemente voy a tener que atender esas mesas, esas cenas, esos menús, pero también es verdad que ya me va a empezar a entregar gente que ya podrá venir al restaurante normal. Entonces, igual con eso, oye, pues me estoy financiando y por otro lado también es una acción de marketing. No sé, a mí yo creo que también son tiempos creativos. Ya os he dicho que más sociedad y menos Estado. No hay otra. Está claro que ayudas
a la hora de la verdad no hay gran cosa. O muchos nos quedamos fuera de la mayoría, ¿no? Entonces, va a haber que apretar los puños y también darle al coco. Ánimo a todos, que al final, mira, aquí estáis unos cuantos por el muro, por lo de Zaragoza Activa, hay comunidad y aquí en Aragón el ecosistema emprendedor también es potente y no, Zaragoza no deja de ser un pueblo, nos conocemos todos. Aquí hay diseñadores gráficos, hay tiendas de comida preparada, arquitectos, asesores fiscales. Aquí todos nos podemos echar una mano. Así que animo y luego, bueno, no vamos a perder la esperanza. Todavía van sacando medidas y sacarán más. Habrá que estar atentos. Bueno, quedan 5 minutillos antes de que nos echen ya del salón. Así que si queréis apurar. Bueno, pues aprovecho para... Iba a despedirme, pero entra otra pregunta. En el caso de un comercio que no solicitó ERTE, les ha indicado que van a aplicar el permiso retribuido. Vale. Lo único que este comercio lo que no podrá es solicitar la prestación de cese de actividad en caso de que se lo planteara, porque la condición para poder solicitar esa prestación es haber hecho antes un ERTE si tienes trabajadores. Y me pregunta si puede ser retroactivo el permiso retribuido. Pues la verdad es que no lo sé. No sé el mecanismo del permiso retribuido. Como no soy laboralista, no es una de las medidas el permiso retribuido como tal que se ha incluido en el paquete de todas estas medidas que van sacando. Pero bueno, sí que te lo puedo... Mándame un correo, ¿de acuerdo? Pregúntamelo, mándame un correo y yo lo consulto con Daniel y te contesto. Quedamos así, ¿vale? Si no he entendido mal, hay que presentarlo antes del final del estado de alarma para la prestación. Hasta el 14 de abril. Creo que el estado de alarma finaliza el 11, si no lo prorrogan, el 11 de abril. Y la solicitud de prestación, como he dicho, es un mes desde que se publicó el 14 de marzo y tenemos hasta el 14 de abril. Entonces, en principio ahora tendrías 3 días más desde la finalización del estado de alarma. Y es hasta el 14 de abril. Rubén. De nada. Bueno, yo os voy a colgar ahora la presentación en un post de nuestro blog y os dejo el link al post en el muro de ZAC, que yo creo que será lo más fácil para evitar problemas de carga de archivos y demás. Y lo dicho, como nuestros datos de contacto aparecen en el blog, en la página web, en la presentación, pues dentro de la medida de las posibilidades de todo el jaleo que tenemos estos días y lo que se nos viene encima con el trimestre, pues procuraré contestaros a todos y a todas. Muchas gracias sobre todo por vuestra participación, que al final las 2 horas pues casi que se han hecho cortas. Yo pensaba igual sobraría tiempo porque no quería hablar mucho rato y tal, pero bueno, es normal y estamos todos igual, haciendo cábalas, a ver qué puedo solicitar, a qué me puedo acoger, qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Y bueno, y en los próximos días pues me imagino que con cosas nuevas lo mismo. Así que nada, gracias otra vez y estamos en contacto y seguro que nos vemos en algún otro curso por aquí. O esperemos que ya presencialmente, fuera del confinamiento este.
Venga, mucho ánimo a todos, que vaya muy bien y lo dicho, cualquier cosa, pues tanto a David, mi socio, como a Daniel, que lleva el área laboral, o a mí, pues yo creo que nos conocéis o de Redstack o porque sois clientes o conocidos y tenéis nuestros datos de contacto en la web y estaremos encantados de intentar echaros una mano. Así que nada, gracias también a Zaragoza, Activa y nada, bueno, pues estaremos al tanto de las novedades, las iremos poniendo en el blog. Sí, la verdad es que el lema lo elegimos bien, porque tiene más vigencia que nunca. Y creemos en él, ¿eh? Creemos en él. Así que nada, lo dicho, entre todos arrimaremos el hombro y, oye, de todo se sale, ¿no? Venga, que vaya bien, muchas gracias.